Buenas noches. En los últimos días ha habido movimientos importantes en el proceso de paz de La Habana. El viernes, la delegación de paz de las FARC fue enriquecida con la presencia de nuevos miembros de ese grupo guerrillero, personas que estaban activamente en el campo de batalla. En los últimos días, el gobierno hizo públicos los acuerdos a los que ha llegado en 3 puntos de la agenda de negociación con las FARC, y el Centro Democrático ha hecho una inspección, un análisis muy cuidadoso de esos puntos, con muchas críticas que también han enriquecido el debate. Vamos a hablar sobre esos temas con 4 personas, 4 invitados de lujo que tienen como denominador común ocupar puestos muy importantes de liderazgo político, ser expertos en el tema de paz y hace muchos años haber estado vinculados a grupos armados. Antonio Navarro Wolf hoy en día es senador del partido Alianza Verde. Eber Bustamante es senador del Centro Democrático. Alonso Ojeda es fundador del programa Pedagogía para la Paz de la Universidad Pedagógica. Sí. Y León Valencia es fundador del portal Dos Orillas, columnista de la revista Semana y presidente de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenidos, y quisiera empezar por lo que todos los colombianos queremos tratar de entender. ¿Qué significa la llegada a La Habana de esta nueva delegación de las FARC, Antonio Navarro, delegación dentro de la cual lo que más ha llamado la atención es la presencia de Romaña? Bueno, en mi opinión el proceso va avanzando relativamente bien, más despacio de lo que quisiéramos, con más ruido en el escenario nacional del que sería conveniente, pero va avanzando dentro de marcos razonables. La guerrilla ha ido aceptando cosas factibles que están dentro del Estado de Derecho. Cuando una guerrilla está en una actitud de esa naturaleza, yo pienso que finalmente quiere llegar hasta firmar el acuerdo. Y la llegada de estos nuevos miembros de las FARC, por lo que han anunciado, tiene que ver con un tema que es muy importante, que es cómo van a ser las condiciones de lo que debe ser un cese del fuego cuando se llegue al momento de conseguirlo. Y por ahora a un desescalamiento del conflicto. De manera que yo pienso que, como lo dijo el gobierno, el proceso va bien, y que lleguen estas nuevas figuras de las FARC significa que va avanzando por el camino correcto. Eber, el Centro Democrático ha hecho críticas a los últimos movimientos en el proceso de paz. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que este tipo de actos que causan más ruidos que avances concretos envían una mala señal al país. El proceso no ha avanzado, en nuestra opinión, de manera significativa. Revisando los documentos, uno no encuentra que las FARC en sus planteamientos esenciales haya hecho concesiones, como se hace en toda negociación. Y por lo tanto, generar este tipo de actos que envían una señal al país de que ya, por lo menos en las formas, el proceso está muy avanzado, se puede volver a la postre muy decepcionante. Hay que señalar que, por ejemplo, en el proceso de paz de Belisario Betancur, en el proceso de paz con Andrés Pastrana en el Caguán, se avanzó en este tipo de actos. Incluso en el de Belisario Betancur se firmó un acuerdo de tregua. Pero el resultado, al no hacer claridad entre el paralelismo de negociación y armas, podemos terminar exactamente en el mismo resultado de lo de Belisario Betancur y Andrés Pastrana. Alonso. Bueno, Rodrigo, pues yo realmente sí creo que este ha sido un paso muy importante, porque se está convocando a quien hay que convocar, que son a los guerreros, a los que están al otro lado de la orilla, dando los combates, enfrentándose. Esta decisión para mí es un mensaje de que se está abriendo poco a poco y cada día más y más ese duro telón que nos separa, nos aleja de la paz. A mí y desde la Universidad Pedagógica hemos recibido con mucha alegría que los comandantes, los combatientes directos, los que tienen poder, decisión sobre tropa y sobre acciones, lleguen a La Habana
hablar con los delegados del presidente Santos sobre los casos concretos y definitivos que nos están acercando a una firma pronto de un armisticio o cese al fuego. León, su visión general antes de entrar en ese punto concreto. Pues es que yo creo que la forma como está estructurada la negociación es, los primeros 3 puntos eran las concesiones que le hacía el Estado y la sociedad a las FARC, que era el punto de agrario, el punto de participación política y de cultivos ilícitos y narcotráfico. Ahora estamos en los puntos en el que son las FARC las que hacen las concesiones al gobierno y a la sociedad, en justicia, en dejación de armas, en no disparar, en el cese de hostilidades. Y por eso yo creo que llevaron ya cerca del 70% de la dirigencia máxima de las FARC, porque tienen que tomar esas decisiones, son las más dolorosas para ellos, son las más fuertes, es enfrentarse a las víctimas, es plantearse un tema que para una guerrilla de 50 años es muy fuerte, que es vamos a dejar las armas definitivamente, vamos a transformarlo de organización ilegal en organización legal, y eso, pues los que alguna vez estuvimos en armas sabemos lo difícil que es eso. Entonces están tomando las decisiones fundamentales, llevaron a los que son, Timochenko incluso ha estado pendiente de esa mesa porque están cambiando de vida, cambiando la vida de un grupo que ha estado tantos años en la guerra, y eso es el momento crucial, porque es el momento en que se ponen a prueba no solo las convicciones políticas, sino la vida misma de cada uno de los individuos, y eso es muy fuerte. Ahora, la noticia de la presencia de Timochenko en alguna oportunidad o en algunas oportunidades en La Habana, y la presencia a partir del viernes pasado o el jueves pasado de Romaña, han generado muchísimo debate. Me parece que este proceso de paz tiene un problema de opinión pública, y ustedes tienen mucha autoridad para entenderlo, para evaluarlo y para proponer un poco qué se puede hacer con un ambiente tan adverso a los diálogos, Antonio. Bueno, primero yo me aparto un poquito de quienes dicen que todavía no hay concesiones de la guerrilla. La más importante de todas, están aceptando en los 3 puntos que se han firmado cosas que están en el Estado de Derecho. Un grupo que se alza en armas, por definición, está en contra totalmente de la Constitución, de las leyes. Todo lo que se ha firmado está dentro del Estado de Derecho, por lo tanto están aceptando el Estado de Derecho. Esa es una primera concesión muy importante. En segundo lugar, evidentemente, este es un proceso complejo por 2 condiciones, porque no hay consenso nacional sobre él. Todos los del pasado, aquí estamos 4, que fuimos parte de procesos de paz en diversos momentos, tenían una enorme mayoría de la población y de los sectores políticos apoyándolos. En este momento hay una división bastante fuerte en que un sector no está apoyando la manera como el proceso de paz se está conduciendo. Y la otra diferencia son las FARC mismas. Yo debo decir, puesto en todo, y lo que son de importantes en este momento de las FARC, pues que son bastante torpes políticamente, en mi opinión, y no han hecho lo suficiente para ganarse la opinión pública porque ni siquiera creen en ella. A mí me parece que hay que pensar en desescalar el conflicto. Creo que esa es la tarea de este periodo, y sobre eso podemos hablar un poquito más adelante en esta entrevista. Sí. Yo creo que en esto de las concesiones hay que ser muy cuidadosos, porque lo dice León Valencia, ya la sociedad y el Estado hicieron sus concesiones, ahora vienen las concesiones de las FARC. No es tan cierto. El señor fiscal acaba de regresar de una gira por Europa con una tesis novedosa, entre comillas, pero que es sumamente grave para el país. Él está planteando el cierre definitivo de los procesos con alcance de cosa juzgada de carácter universal, es decir, que iguala a los miembros de la fuerza pública con los paramilitares y la guerrilla. Ahí quien está haciendo una nueva concesión en materia de aplicación de la justicia y del sometimiento que debe existir de acuerdo con la normativa vigente tanto a nivel nacional como internacional, es precisamente la guerrilla. Cuando nosotros hicimos los acuerdos de paz no existía el Acuerdo de Roma, y todos estaban sujetos al marco regulatorio de la jurisdicción colombiana. Hoy en día es diferente. Por lo tanto, el gobierno y a través del fiscal están haciendo de verdad esfuerzos sorprendentes. Y esto trae una consecuencia, y es que el delito de narcotráfico estaría conexo
con el delito político. Eso es lo que se observa en el documento sobre narcotráfico, y eso es lo grave para el país, que por eso hay que discutirlo. En este tema de las concesiones, quien ha cedido es el gobierno en nombre de la sociedad colombiana y muy poco las FARC. Alonso, ¿usted cómo ve ese punto? A mí me causa mucha preocupación el comportamiento de la sociedad colombiana. Una sociedad que sistemáticamente ha vivido en una guerra, en un enfrentamiento fratricida, que no ha podido ganar ni decidir los vencedores. Entonces ahora, frente a esta propuesta tan realmente positiva, pues hombre, uno pensaría que es el momento de rodear a quienes están en este esfuerzo por consolidar los diálogos y por firmar unos acuerdos para que esta nación nuestra pueda realmente dejar ese modelo de hacer política con armas y con violencia y ganar un modelo nuevo, más democrático, más participativo. Por eso nosotros hacemos un llamamiento a quienes son tan obstinados y se han ido convirtiendo como una piedra en el zapato en estos esfuerzos por la paz, que piensen en el presente y en el futuro de esta sociedad, entendiendo que no es nada fácil el proceso de los diálogos. Los cuatro vivimos, cada uno desde sus esferas, lo que ha sido esto que se llamó una guerra, una lucha revolucionaria. Y yo creo que todos en el fondo de nuestro corazón esperamos y ansiamos que pronto realmente podamos dar inicio a la construcción de ese nuevo país en paz. León. Pues, ¿qué es lo principal que una sociedad y un Estado le exigen a una guerrilla? Dejen las armas. Eso es lo principal. Dejen de secuestrar, dejen de matar, dejen de enfrentarse, pasen a la vía legal. Eso lo firmaron desde un principio. Colocaron en el primer acuerdo que el destino de esa negociación sería la dejación de armas. Ahora están enfrentados a ese punto concreto, por eso es que hay una comisión, una subcomisión, en la que están los militares, y no cualquiera militares. El general Flores, yo lo conozco mucho, no solo fue un general que los enfrentó, que lideró una unidad que enfrentó a las FARC, sino que personalmente es el más duro contra las negociaciones, el más crítico en las negociaciones. Yo estuve en muchas reuniones con él, o en varias reuniones con él, y era una persona súper crítica. Pues Santos la puso para que liderara a los militares que van a discutir el tema de dejación de armas con ellos, con la antesala del cese de hostilidades. Entonces estamos en el momento decisivo de lo que la sociedad le exige fundamentalmente a los otros. Hay otras cosas que también le exige la sociedad y que las FARC finalmente van a tener que enfrentarse a eso. Verdad es muy importante, justicia, reparación, dignificación de las víctimas, que es lo mismo que la sociedad finalmente, cuando da la vuelta, le va a exigir a los parlamentarios y a los militares que han cometido cosas como los falsos positivos, porque vamos hacia un proceso de reconciliación y ahí nos va a tocar nivelar por lo más bajo, no por lo más alto, por lo más bajo, encontrando un camino para los 12.000 militares que están procesados. Es que hay 4.000 presos. No va a ser que ahora los militares salgan y paguen en sus cárceles y la guerrilla esté libre. Y no va a ser tampoco que entonces esto sea un juicio tanto a los militares como a los guerrilleros para llevarlos a toda la cárcel, porque así no hay paz. Entonces hay que buscar un punto donde se encuentre las necesidades de la paz y las necesidades de la justicia, y ese va a ser universal, universal, para todos. Eso es lo que reclaman los militares. Yo, que he estado en reuniones en los últimos 10 años con militares, pues ellos están reclamando que haya jurídicamente igualdades, que no vayan a caer en la desigualdad, que van a terminar ellos en la cárcel y los otros haciendo política. Esa es su principal reivindicación y su miedo, y la sociedad debe velar por eso. Ahora, ustedes cuatro han tenido unas carreras políticas muy exitosas. Antonio ha sido gobernador, alcalde de Évora, ha sido senador, director de Coldeportes. Alonso en la universidad jugó un papel muy importante. León es uno de los analistas más reconocidos.
Gustavo Petro, que no pudo a última hora venir a este programa, es el alcalde de Bogotá. ¿Por qué razón, con ejemplos tan evidentes que son ustedes de que se puede cambiar la lucha armada por la defensa de los ideales en la política, por qué hay tanto escepticismo entre la gente? Bueno, yo diría que el corazón del acuerdo es que puedan hacer política. Se habla de verdad, justicia, reparación, pero se olvidan de lo más importante, garantía de no repetición. Y la garantía de no repetición la da que la organización alzada en armas pueda hacer política, que es una de las discusiones importantes. Evidentemente podemos hacer política, lo hemos hecho, con los altibajos de la política, hemos tenido éxitos, hemos tenido también dificultades, pero eso es lo que queremos. Así ha sido más del 80% de los procesos de paz en el mundo entero que puedan hacer política. ¿Cuáles son las causas del escepticismo de sectores de la población? Que no hay un cese del fuego, que mientras se está conversando de paz se están sometiendo violaciones al derecho internacional humanitario, se están poniendo bombas, se están matando niños, aparece un niño con una granada. Estas cosas son incomprensibles y son muy difíciles de explicar realmente. Por eso ya que el proceso ha avanzado suficiente para llegar a un punto de casi que de no retorno, debemos pensar realmente cómo se disminuye la intensidad del conflicto, cómo se desescala y cómo llegamos a un punto en el que a las conversaciones de paz las acompañen hechos de paz. ¿Y cómo se puede hacer eso? A ver. No, yo estoy de acuerdo y creo que coincidimos. Todos aquí tenemos interés en que Colombia definitivamente consolide la paz. Pero yo quiero señalar una diferencia entre lo que fueron nuestros procesos y el actual proceso que se adelanta en La Habana. Ninguno de nosotros negociamos nuestra propuesta política, es decir, que el gobierno lo negociamos en términos, como dice Antonio, de la posibilidad de hacer política, básicamente. Eso no es lo que está planteando las FARC. Si ustedes leen la carta de Timochenko, la de la semana pasada, lo dice con claridad. Llegamos a un armisticio, que es entre dos fuerzas regulares de igual a igual. Usted, señor presidente Santos, no le dé miedo romper con la oposición democrática, que es el centro democrático, y venga, acordamos la nueva legalidad del Estado. Me parece que ahí hay una diferencia sustancial, y en eso no ha sido claro las FARC. Y por eso me parece que el proceso tiene que analizarse. Mire lo que está, con esto que pasó de llevar unos nuevos comandantes a La Habana, eso es como el Tour de Francia. Después de que se sacan la foto en el Tour de Francia, y se sacan la foto en La Habana y circula por todo el mundo, ¿alguno va a pagar un día de pena por los delitos de lesa humanidad? ¿Alguno? No, es que la tribuna se les volvió mundial y ellos están ya empoderados como la posibilidad de hacer una gran alianza en Colombia, pero distribuyendo el poder. O sea, que el tema de ellos no es la paz, es el poder. El poder político directo como un reconocimiento a sus posiciones políticas. Quiero pedirle a Alonso su opinión sobre este asunto de los hechos de paz, pero les voy a pedir un segundito porque vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos. Hablábamos antes de ir a comerciales sobre la importancia que tienen los hechos de paz para la credibilidad del proceso. Todos ustedes han estado vinculados a procesos exitosos en el pasado. Antonio y Ever con el M-19, Alonso, tú te desmovilizaste del ELN, León participó en el proceso de paz de la Corriente, de Renovación Socialista. ¿Qué era distinto, Alonso, en esos procesos a lo que es actualmente para que hoy sea tan difícil lograr un consenso por parte de la opinión pública? Mira, Rodrigo, yo creo que el ambiente y pudiéramos decir, como la generosidad de un presidente. Yo debo reconocer esa generosidad y esa tenacidad de avanzar en los acuerdos del presidente Santos. Y diría que los colombianos debemos hacerle más caso a esas orientaciones de que trabajemos todos en beneficio de unos acuerdos. Es imposible considerar que podamos echar marcha atrás en estos diálogos que se están haciendo en La Habana, porque es tanta la historia de violencia, de dolor, de viudez,
que hay en nuestra historia, que aquí inexorablemente tenemos que marchar hacia adelante y ser más generosos. Yo estuve escuchando la última declaración que dio Gavino, el dirigente del ELN, y realmente pude observar en su postura un deseo de paz y de encontrar caminos de reconciliación. Los colombianos tenemos que ofrecer a quienes se desmovilizan y a quienes están en esta tarea por construir una nueva nación, tenemos que brindarles la oportunidad de que ellos puedan hacer política a través de otros medios diferentes a los medios de las armas y de la violencia. Y sé que a la sociedad colombiana le va a ir mucho mejor. León, ¿es posible algún tipo de desescalamiento, de acuerdos parciales para ir reduciendo la guerra antes de la firma de un cese al fuego? Hace 8 días en este programa estuvo el presidente Santos y dijo que él era partidario de un desescalamiento, utilizó ese término idéntico al que me dijo Iván Márquez hace 2 meses en una entrevista. Parecería que hay una coincidencia en el gobierno y en las FARC sobre la idea de no esperar a cese el fuego para ir desescalando la guerra. Eso sería muy importante. De hecho, ya hay un desescalamiento de la confrontación. Las FARC este año, con respecto al 2013, en el 2014 han reducido su accionar en un 60%. Y también en un 30% las fuerzas militares en cuanto a operaciones contra las FARC. De manera que de lado y lado hay un desescalamiento de la confrontación, que eso es bueno. Se debe a que hubo 3 treguas por parte de las FARC en medio de las elecciones, y en esas 3 treguas se cumplieron en 90, 95, 98%. Entonces hay un desescalamiento. Si lo pactan mejor, por ejemplo, es clave que dejen de atacar la infraestructura energética y petrolera. ¿Por qué? En general, eso le duele mucho económicamente al país, está causando muy graves problemas en una empresa tan importante para el país como Ecopetrol. Ese es un punto. Ataques a la población civil. También se podrían reducir cosas que no tienen mucha eficacia militar hoy en día por la forma como se manejan las FARC, que es los bombardeos sobre zonas que crean un terror muy grande en la gente y tampoco son eficaces militarmente ya. Lo fueron en unos años cuando había grandes concentraciones de las FARC y grandes campamentos y batallones enteros caminando por terrenos. No, ahora hay pequeñas unidades que son muy difíciles de alcanzar con bombardeos. Eso lo podía reducir también la fuerza pública. Y esos desescalamientos y limitar todo lo que sea contra la población civil pueden crear un ambiente más de confianza en un momento que es duro, porque por primera vez en Colombia hay una fuerza política con opinión abiertamente en contra de la negociación, y eso hace que las desconfianzas normales que tiene la gente común y corriente, que no está informada, se potencien por el discurso de alguien que está duramente criticando el proceso y que cada hecho lo critica de manera impresionante. Porque antes, por ejemplo, fíjese que ahora critican la llegada de estos nuevos jefes de las FARC a La Habana, y al principio de las negociaciones los que decían es, no, pero o sea, ya están negociando en la parte política, ese señor Márquez no ha estado ni siquiera en Colombia, esa es la parte política, ya no están los militares. Y ahora llegaron los militares y dice, qué grave que lleguen los militares. Entonces, pues yo entiendo, el que está en oposición política, digamos, cualquier hecho lo aprovecha para mandar mensajes a la opinión, pero eso no es, digamos, no estaría bien, pero lo hacen. Entonces es difícil sostener el proceso, y un desescalamiento de la confrontación sí ayuda a crear confianza. Antonio, yo me acuerdo que en la parte final del proceso de paz entre el M-19 y el gobierno hubo una serie de eventos coordinados entre el M-19 y el gobierno de ese momento para hacer pedagogía de la paz. Hicieron unos seminarios, me acuerdo de un seminario en Paipa en el que se discutieron estas cosas. ¿Por qué no se ha planteado, o cree usted que sería viable que se planteara en esta oportunidad algo parecido? Obras son amores y no buenas razones. Por eso yo tengo una propuesta que ya se la envié al gobierno, al presidente de la República, la semana antepasada, y espero que le haya llegado a través del comisionado de paz también a las FARC, que escojan un municipio, el que se pongan de acuerdo, y apliquen en ese municipio lo que han acordado en los puntos 1, ¿cuáles son? 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. O sea, lo de desarrollo agrario,
Participación política. Lo de participación política, por lo menos parcialmente. Y sustitución de cultivos. Y lo de disminución de cultivos ilícitos. Que escojan un municipio, que se pongan de acuerdo y nos muestren cómo sería el postconflicto hoy. Y yo creo que eso hablaría por mucho más de 1000 palabras. Que empiecen a aplicar estos acuerdos y muestren que sí pueden funcionar y sí pueden transformar situaciones. Esta es una propuesta que está ya en la mesa, espero, y ojalá se pusieran de acuerdo sobre ella. Y entonces pudiéramos los colombianos ver cómo sería el postconflicto y por lo tanto lo bueno que sería llegar allá. Ever, usted ha formado parte de un proceso de paz, pero forma parte también de esa fuerza política que León mencionaba, que se opone al proceso. ¿Usted cree que se puede lograr algún consenso? ¿Que es posible que haya acercamientos? ¿Que es posible discutir las diferencias que hay entre el gobierno y la oposición frente al proceso de paz? Bueno, el Centro Democrático ha sido claro. Es que quien no ha sido claro suficientemente es el gobierno. Se trabaja mucho el tema de la opinión pública. Uno se pregunta por qué la ciudadanía se resiste, tiene tantas observaciones y desconfianzas con el actual proceso. Ahí hay una diferencia con los procesos nuestros. Es que la actitud de las fuerzas que finalmente llegamos a acuerdos con el gobierno en los años 90 es porque demostramos en la práctica nuestra voluntad de paz. Yo recuerdo en el caso del M-19, se estaba tramitando en el Congreso una ley que contemplaba una circunscripción especial de paz. Y a mediados de diciembre, cuando se iba a cerrar la legislatura, le colgaron el tema de la no extradición. Y el presidente Virgilio Barco ordenó hundir el proyecto. Eso no fue obstáculo para que el M-19 continuara. 2 meses más tarde firmamos el 9 de marzo y 2 días después estábamos en elecciones. Esas son las cosas que convencen a la opinión pública. Por eso cuando firma el M-19 está rodeado de opinión pública muy favorable. Eso no ha sucedido en el caso de las FARC. Doy un ejemplo en el tema agrario. El Ministerio de Agricultura tiene 25.000 solicitudes de restitución de tierras. 9.000 de ellas pertenecen son reclamaciones a las FARC y no encuentra uno una sola respuesta. Por eso, de acuerdo con lo que plantea Antonio, tomemos un municipio donde se puede hacer, bueno, ¿cuántas tierras tiene aquí las FARC? ¿Cuántas va a reintegrar a los campesinos despojados? Y aprovecho para rectificar un dato a León sobre el tema de la tregua y la suspensión de actividades efectivas. La Fundación Arcoíris, en la tregua, en la única tregua que ha tenido este proceso, la Fundación Arcoíris, en la cual estaba vinculado León, dice que hubo más de 20 atentados contra la infraestructura, más de 15 muertos durante ese proceso y más de 150 niños vinculados a las FARC. Alonso. Bueno, pues yo vuelvo como a insistir en mi planteamiento inicial, que es, hombre, hay que aprovechar estos momentos en que tenemos tan buen espacio político para poder avanzar en unos diálogos que vayan dando como resultado la firma de unos acuerdos. Los movimientos nuestros, los movimientos pasados, respondieron a etapas lógicas y concretos de la historia en esa época. Los de ahora tienen que responder a los planteamientos concretos del momento actual. Pero sí hay una constante para mí. En primer lugar, sí veo una profunda convicción del presidente Santos en llevar adelante el proceso. En segundo lugar, en medio de todas las dificultades, veo una vocación sistemática por llegar a estos acuerdos en las FARC, y yo creo que un hecho que demuestra la justeza de lo que yo estoy diciendo es que haya llevado una cantidad tan importante de sus dirigentes militares a La Habana, porque son ellos los que en las regiones serán los que firmarán y le darán como carne y hueso concreto a un nuevo proceso de paz que signifique como el inicio de esa democracia que reclama la sociedad colombiana, que pueda ofrecer justicia social, que pueda ofrecer equidad
y que pueda ofrecer la solidaridad que estamos reclamando como sociedad colombiana. Decía Antonio León que este proceso puede estarse aproximando a un momento de irreversibilidad. ¿Usted lo ve así? Y si es así, ¿cómo solucionar todos estos problemas de opinión pública que estamos enfrentando? Y de falta de consenso político. Faltan dos etapas decisivas de este proceso. Uno, que es terminar el acuerdo y la referendación. Sí. Esa es la primera. Y la segunda, que es la clave, es la segunda etapa del posconflicto. Usted pregunta, ¿es posible que el uribismo pueda llegar a sumarse a la idea de un acuerdo de paz? Y yo diría que el uribismo, por la lógica que está desarrollando de oposición, en la parte de firma del acuerdo y en la parte de referendación, vamos a estar en orillas distintas y vamos a tener que derrotarlos políticamente a ellos. Pero ellos, el Uribe y todo ese sector político, es imprescindible. Es la condición sine qua non para que esto termine bien, es que ellos deben estar en la etapa segunda, que falta, que es en la etapa del posconflicto y la reconciliación. Nosotros, los que estamos de acuerdo con lo que está negociando en La Habana, quizás no nos necesitemos mucho a ellos para la firma y para la referendación, pero sí los necesitamos para la reconciliación. Sin ellos no hay reconciliación, representan una fuerza muy importante de este país, pero además representan una fuerza con las manos metidas de lleno en el conflicto. O sea, Uribe es parte de este conflicto y parte decisiva de este conflicto. Es quizás la persona de la derecha más caracterizada en el conflicto. Lo necesitamos para la reconciliación, porque además a él no solo le atiende gente legal, que respeta el Estado de Derecho, sino que mucha gente de la ilegalidad lo ve a él como su líder político. Él lo necesitamos para la reconciliación. Bueno, pues sin duda, si algo refleja este diálogo es que estamos en un momento crucial y decisivo del proceso, que no es fácil de entender para todos los colombianos, pero que con opiniones expertas al menos tenemos unos elementos que nos ayudan a fijar nuestros propios puntos de vista. Muchas gracias a ustedes cuatro, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y espero verlos dentro de 2 semanas en el análisis de otro gran tema de actualidad nacional. Buenas noches.